Tengo 85 años. Durante 40 años piloté aviones comerciales. Trazaba mis propias rutas. Creía que ser la roca de mi familia significaba ser inamovible, no mostrar nunca una grieta. Me equivocaba. Esa creencia no me convirtió en un pilar. Me convirtió en un fantasma dentro de mi propia casa en Pozuelo de Alarcón. Déjame contarte cómo, por fin, me atreví a mirarme de verdad. Todo empezó a aclararse hace apenas 2 meses, con algo muy simple. Era un domingo cualquiera, comida familiar en casa. Mi hijo Javier, su mujer y mis 6 nietos llenaban el salón de ruido y desorden. Mi nieta Lucía volcó un puzzle de 500 piezas sobre la alfombra recién aspirada. Piezas por todas partes. El bullicio, el caos, para mí era como una avería en pleno vuelo. Sentí esa necesidad tan antigua de orden, de silencio. Anuncié que iba a dar un paseo para despejarme. Mi mujer, Carmen, me miró, no dijo nada. Solo me lanzó esa mirada, la que lleva toda una vida diciendo en silencio: quédate, estate aquí, estate con nosotros. Dudé un segundo, pero el piloto que llevo dentro, el hombre metódico que siempre ha necesitado control, tomó el mando. La misión estaba comprometida, necesitaba reiniciar. Sonreí tenso, acaricié la cabeza de Lucía y salí a la tarde fresca de Madrid. Me dije que estaba preservando mi paz por el bien de todos. Caminé con paso firme por las calles tranquilas del barrio. Pero al volver, 1 hora después, la supuesta victoria me supo a vacío. La casa parecía otra. El puzzle había desaparecido. El suelo estaba impecable. Los niños en silencio, cada uno con su tablet. Desde la cocina oía a Javier y a Carmen hablar en voz baja, en tono serio. Se callaron al verme. El ambiente estaba frío. Había conseguido lo que quería, orden perfecto y silencio. Pero en ese silencio sentí un escalofrío. Había restaurado el sistema, pero había perdido la conexión. Ese frío no se fue. Y 1 semana después, mi hijo me dio la oportunidad de calentarlo un poco. Javier me llamó. Sonaba tenso, una urgencia en el trabajo. ¿Podía llevar a mi nieto Mateo a su clase de pádel el sábado a las 11? Mi mente, entrenada en la logística, hizo cálculos al instante. Mi partida semanal de golf era a las 9 en el club de la Herrería. La clase de Mateo era al otro lado de la ciudad. Significaba correr, alterar mi rutina, romper mi ritmo. La respuesta se formó con fría eficiencia. Lo siento, hijo, ya tengo un compromiso previo. El silencio al otro lado del teléfono fue más pesado que cualquier silencio a 10.000 metros de altura. Era el sonido de una puerta cerrándose. Solo dijo: «Vale, papá, no pasa nada». Usó esa voz calmada, adulta, la que yo le enseñé a usar. Había aprendido del mejor cómo tragarse la decepción y mantener la compostura. Yo acababa de elegir una salida al campo antes que a mi nieto. Colgué y traté de enterrar la incomodidad en mi rutina.
pero la vida tenía otra lección preparada. 3 días después, estaba leyendo el periódico cuando oí un pequeño grito en el jardín. Carmen había tropezado con una raíz junto a sus rosales. No fue nada grave, más susto que otra cosa. Estuve a su lado en segundos, ayudándola a levantarse, quitándole la tierra de las rodillas. Se apoyó en mí diciendo que estaba bien, que había sido torpeza. Pero mientras la sostenía, noté que mis manos temblaban violentamente. Y lo que me asustó fue el motivo. No temblaban por miedo a que ella estuviera herida, temblaban por la sacudida de mi propia revelación. En ese instante vi mi futuro con una claridad aterradora. Yo era perfectamente capaz de estar solo. Sabía cocinar, limpiar, gestionar el dinero, vivir en silencio. Había diseñado mi vida, mi independencia, mis rutinas, mi orgullo silencioso, para no necesitar a nadie. No solo estaba ayudando a mi mujer a levantarse, estaba vislumbrando una vida en la que nadie necesitara mi ayuda. Llevaba años entrenándome para la soledad. Esa noche no dormí. Repasé mi vida como si hiciera una lista de comprobación antes del despegue. Los paseos que daba para huir del ruido. Los puzzles que resolvía solo para disfrutar del orden. Las partidas de golf a las que nunca faltaba. Cada vez que elegí el control en vez de la conexión. Vi la expresión resignada de Javier, las miradas silenciosas de Carmen. 6 nietos que probablemente me veían como un monumento distante y educado. Mi independencia no era una fortaleza, era una jaula. Y yo era a la vez carcelero y prisionero. A la mañana siguiente tomé una decisión. Tenía que empezar a desmontar esa jaula, barro a barro. Llamé a Javier. Si Mateo sigue necesitando que lo lleven a pádel o a lo que sea, tengo la agenda libre. La pausa fue distinta esta vez, más ligera, sorprendida. Gracias, papá. Te aviso. Más tarde, cuando Lucía me llamó por videollamada para pedirme ayuda con aquel mismo puzzle, no dudé. Ahora mismo voy. Dejé el periódico sin terminar sobre la mesa. Sentado en el suelo de su habitación, rodeado de piezas desordenadas, empecé a entender la nueva misión. No se trataba de completar el puzzle, se trataba de sentarme en el caos con ella. Lucía hablaba sin parar, explicando su estrategia de buscar primero las piezas de los bordes. Por primera vez no la corregí. No le dije mi método más eficiente, solo respondí, enséñame, y la seguí. Me sentía torpe, como usando músculos olvidados. Pero cuando encontramos 2 piezas que encajaban, su cara se iluminó. «¡Lo hemos conseguido, abuelo!». Ese «lo» fue un regalo. Unos días después fui yo quien llamó a Javier, sin agenda, solo para preguntarle cómo le había ido la semana. La conversación empezó rígida. Luego le pregunté por el pádel de Mateo. ¿Había encontrado quien lo llevara? Sí, el padre de un amigo. Ganó 6-4 el partido.
Estaba orgullosísimo. Me alegro, dije, y lo sentía de verdad. Pero también sentí esa punzada. Debería haber estado allí. Si algún día quiere jugar por diversión, mi horario en el club es flexible, sin clases, solo darle a la pelota. Le encantará, papá, se lo digo. Era algo pequeño, pero una barra de la jaula se había doblado. La prueba real llegó ese sábado. Estaba en el primer hoyo, preparado para sacar, cuando el móvil vibró. Era Carmen. Samuel, el fregadero está atascado. Está empezando a rebosar. Mi mente presentó soluciones limpias. Terminar la partida y arreglarlo luego. Llamar a un fontanero, que ella lo gestionara. Todo mantenía mi rutina intacta, pero lo vi claro. Era una oportunidad de elegir el desorden en lugar de la misión. Miré a mi amigo Miguel esperando su turno. Me tengo que ir, cosa de familia. En 40 años nunca me había ido a mitad de partida. ¿Todo bien? Lo estará. Volví a casa. Carmen estaba frustrada junto al fregadero. Me remangué. Agua por el suelo, trabajo incómodo, espalda dolorida. Pero cuando el atasco se dio con un sonido húmedo, ella se echó a reír. Mi héroe. Seguía con el polo del club puesto, en una cocina mojada, sin haber jugado ni un hoyo. Y me sentía más útil, más presente que en años. Esa noche me senté junto a ella en el sofá mientras veía una serie. No llevé libro, no llevé puzzle, solo me senté. ¿Qué estamos viendo? Sonrió. No te va a gustar. Mucho drama. No importa. No entendía la trama, pero le cogí la mano. El silencio era distinto, no frío, compartido. Ahí entendí otra cosa. Creía que mi valor estaba en lo que podía ser. Pilotar, arreglar, ganar, resolver. Pero sentado allí sin hacer nada productivo, nunca me había sentido más valioso. Mi presencia, no mi rendimiento, era el punto. Carmen se quedó dormida, apoyada en mi hombro. No me moví. Pensé en todas las noches que había pasado solo en el despacho. Había coleccionado soledad como si fuera un trofeo. Y me había quedado en bancarrota de conexión. Comprendí las 5 cosas que pasan cuando cumples 80, quieras o no. El cuerpo se ralentiza. El mundo se hace más pequeño. Los amigos empiezan a irse. Los recuerdos se vuelven más nítidos que la vista. Y tienes una elección. Dejar que ese mundo pequeño sea una isla solitaria o convertirlo en una habitación cálida y llena de gente. Yo había construido una isla. Era hora de volver a la orilla. Empecé a presentarme, sin avisar. Llevaba una tarta de la pastelería del barrio sin motivo. Me costaba, pero aparecía. Lo más duro fue mirar atrás. Recordé a Javier con 10 años, mirándome fascinado en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde guardaba mi pequeña avioneta. ¿Puedo sentarme en el asiento del piloto? Y yo, hoy no, hijo, los mandos son delicados. Había protegido el panel de instrumentos antes que la ilusión de mi hijo. A los 85, el pasado no es un libro que se cierra. Es una habitación llena de muebles contra los que te golpeas.
y llegó el día que me rompió del todo. Un martes gris. Carmen estaba en su club de lectura, yo solo en casa. Decidí ordenar el armario del pasillo. Al fondo encontré mi vieja bolsa de vuelo. No la abría desde hacía 20 años. Dentro había cartas de navegación antiguas, manuales y una pequeña caja de cartón. Supe lo que era antes de abrirla. Una tarjeta del Día del Padre, hecha a mano. Un avión dibujado con ceras azules, un hombre sonriente. Dentro, letra infantil. Para el mejor papá piloto del mundo. Te quiero, Javier. Recordé el día. Él me la dio en el desayuno. Yo estaba mirando el parte meteorológico. Dije gracias, sin levantar casi la vista. Me fui a volar. Nunca pregunté por la tarjeta, pero la había guardado. Y en algún momento la metió en mi bolsa. Un último intento de entrar en mi mundo. Sentado en el suelo frío del pasillo, lloré como no lloraba desde niño. Lloré por el niño que dibujó ese avión, por el hombre que no supo verlo, por todas las veces que elegí la máquina antes que el hijo. No fue un accidente dramático, fue una luz de conexión rota que ignoré durante 50 años. Había medido mi vida en vuelos, tormentas superadas, hipotecas pagadas. Pero la vida se mide en momentos pequeños hacia los que te giras o de los que te apartas. Yo tenía un libro lleno de giros hacia otro lado. No me devastó lo que perdí. Me devastó lo que entregué sin darme cuenta. Me levanté con el rostro en carne viva y coloqué esa tarjeta en el centro del frigorífico con un imán. Ese avión azul furioso quedó allí, visible. Cuando Carmen volvió, lo vio. Vio mi cara. No dijo nada. Solo apoyó la mano en mi espalda. La encontré en la bolsa, dije. Lo sé, yo la puse allí. Pensé que quizá la verías en un viaje y recordarías a qué volabas de vuelta. Había intentado ser mi faro, y yo había volado guiándome solo por mis propios mapas. Entonces entendí que la llave era la rendición, dejar de ser el piloto en todo, admitir que el plan de vuelo estaba equivocado. Aprendí que al cumplir 80 tienes tiempo para ver claro, ves los caminos no tomados. Sientes el peso de cada no. Descubres que tu orgullo fue lo más caro que poseíste. Y tienes, si eres valiente, una última oportunidad de empezar a decir sí. La verdadera fuerza no está en el ascenso controlado, sino en el descenso. En bajar de tu altitud solitaria y aterrizar en el ruido hermoso de tu familia. En dejar que tu nieto te gane al golf y decir, buen golpe, de verdad. En sentarte a ver una serie que no entiendes, porque la cabeza de tu mujer sobre tu hombro es la única brújula que necesitas. Cada mañana miro esa tarjeta en el frigorífico y me pregunto, ¿dónde puedo decir sí hoy? Si eres como yo, alguien que encuentra consuelo en el control, escucha a este viejo que por fin mira los instrumentos correctos. Tu independencia es una pista de despegue, no el destino. Está para llevarte a algún sitio. No te quedes en tierra manteniendo sistemas perfectos y solitarios. Despega hacia el caos.
el horario interrumpido, el puzzle derramado, el fregadero atascado, la llamada de última hora, no son emergencias. Son luces de aterrizaje que te guían a casa. No esperes a una caída en el jardín o a una tarjeta olvidada. Mira tu vida ahora mismo. ¿Dónde eliges dignidad en lugar de deleite? ¿Paz en lugar de presencia? Esa llamada que no haces porque estás ocupado, hazla. Esa visita que postergas, ve hoy. Esa ayuda que no pides por orgullo, pídela. Tengo 85 años. Camino más despacio. Las manos a veces no obedecen, pero el ahora sigue aquí. Y un ahora pasado viendo el revés de Mateo o la estrategia de Lucía vale más que toda una vida de marcadores perfectos y solitarios. No es tarde para ser principiante. No es tarde para entender que tu mayor contribución no es lo que haces, sino que estés. No construyas una jaula con tu competencia. No dejes que tu independencia se convierta en aislamiento. El mundo será más pequeño, sí, pero tú decides qué lo llena. Que sea el ruido desordenado, glorioso e incómodo de las personas que amas. Solo preséntate, solo estate ahí. Es el único plan de vuelo que de verdad te lleva a casa. Confía en mí, los he volado todos.